En el libro de los Hechos, capítulo 26, versículos 15 al 18. Hechos 26, 15 al 18. Amén, unos versículos que me gustan mucho, especialmente el 18. Eso está hermoso, eso está poderoso, gloria a Jesús. Hechos 26, 15 al 18. Amén, dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a esperar que la hermana acomoden a la hermana Ana. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Te adoramos, Cristo. Bendito es el Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Hechos 26:15 dice así. Entonces yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Yo quiero que todos leamos ese versículo 18. Amén. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si usted tiene una Biblia donde las palabras de Cristo están en rojo, le van a salir en rojo, porque esas palabras se las dijo el Señor Jesús al apóstol Pablo. Amén. Y yo quiero hablar bajo el tema en esta tarde, el poder del evangelio. Amén. El poder del evangelio. Gloria al Señor. El evangelio, amén, no se trata aquí de convencimiento humano, de sabiduría humana. Amén, de armas humanas, amén. El evangelio es poder de Dios. Estas palabras las dijo el mismo apóstol Pablo en Romanos 1:16. El apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree. Gloria al Señor. Él mismo había experimentado el poder de Dios y por lo tanto él estaba seguro de lo que estaba hablando, ¿verdad? El evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos han experimentado ese poder en sus vidas? Gloria al Señor, yo he experimentado el poder de Dios. Me encanta ese coro antiguo que dice, yo soy testigo del poder de Dios, de los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz de Cristo. Amén, gloria al Señor que me dio Jesús. Así que el evangelio es poder, hermanos. Yo sé, ¿verdad?, que hay tantas religiones en estos tiempos. Satanás se las ha ingeniado para engañar al hombre, para poner tantos caminos diferentes, tantas religiones. Tantas cosas que se están viendo, sin embargo, hay un solo camino a Dios, hay un solo evangelio, amén. Gloria a Jesús, ese camino se llama Jesucristo. Y en esta ocasión, el apóstol Pablo, ¿verdad?, quien también se llamaba Saulo de Tarso, estaba dando su testimonio frente a un rey y un gobernador, ¿verdad? Estamos muy familiarizados con esto porque acabamos de terminar el libro de los Hechos. Y Pablo está allí testificando delante del rey Agripa y delante del gobernador Festo, el gobernador romano. Amén, de aquella región donde él estaba. Y él le está hablando, ¿verdad?, de cómo Dios trató con él, cómo Jesucristo se le apareció en una ocasión que él iba camino a Damasco a perseguir cristianos, a arrestar cristianos. Él mismo había sido testigo de muerte de cristianos, había apresado cristianos. Dice la palabra, ¿verdad?, que él incluso estuvo allí consintiendo cuando mataron al primero de los cristianos, que fue Esteban, que lo mataron a pedradas. Allí estaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre, bueno, antes de ser apóstol, ¿verdad?, el Saulo de Tarso era un hombre muy religioso. Era un hombre, hermanos, muy fanático de su religión. Y a través de la historia del testimonio de Pablo, en la experiencia de este hombre, podemos aprender tres cosas importantes, ¿verdad? Pablo era un hombre religioso. Era muy religioso en la religión de sus padres. Había sido criado en el judaísmo, óigame, la religión del pueblo de Israel. Bendito el Señor, ¿verdad? Había sido criado en aquella religión, pero óigame, se puede tener religión, pero no tener salvación. Hay que tener cuidado con eso. Se puede tener religión, pero no tener salvación. Hay gente que dice, lo importante es que tú busques a Dios sinceramente. No, se puede estar sinceramente equivocado.
Y hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y no lo importante que tú tengas mucha fe, no es que tengas mucha fe, es en quién tenga puesta tu fe. Porque una gente le puede tener fe a un pedazo de palo y el pedazo de palo no va a hacer nada y puede que Satanás hasta le haga algún milagro para que siga creyendo en el pedazo de palo. Porque hay señales y prodigios mentirosos. Pero hay que tener la fe en la persona correcta. Amén. Somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. En Jesús. Esto no es de vosotros, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces se puede tener salvación sin religión, religión sin salvación. Se puede tener religión y no conocer a Cristo. Se puede asistir a la iglesia y no ser salvo. Hoy en día, muchos dicen, tú vas a la iglesia. Ellos creen que con ir a la iglesia ya son salvos. Amén. Cuando la palabra de Dios dice que la única manera de ser salvos es confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creer que Él resucitó de entre los muertos. Esa es la única manera de ser salvos. Religiones hay montones, pero solamente hay un camino que lleva a Dios y ese camino se llama Jesucristo. Solamente hay una verdad y esa verdad se llama Jesucristo. Amén. Óigame, dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. ¿Verdad? Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. No hay salvación fuera del nombre de Jesús. Gloria al Señor. No hay iglesia, no hay religión que te pueda salvar, pero sí Cristo. Cristo es el único que salva porque Cristo es el único que murió en la cruz. Y la palabra de Dios dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. No dice que dio una religión, que dio un dogma. Amén, un rito. Dice que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces se puede tener religión sin salvación y se puede incluso tener religión y ser un enemigo de Cristo. Eso todavía es peor. Pablo era un religioso y era enemigo de Cristo. Creía servir a Dios y estaba en contra de Dios. ¿Cuántas personas que creen que le sirven a Dios a su manera? No a como Él ha dicho en su palabra y sin embargo son enemigos de Dios, hermanos. Pablo perseguía a los cristianos y estaba persiguiendo a Cristo. Porque el que se levanta contra uno de los hijos de Dios se levanta contra el Señor. Óigame, Pablo tenía religión, no tenía salvación. Pablo era enemigo de Jesucristo y el que se levanta contra Cristo, óigame, le va mal. Eso es tremendo. Él no sabía que estaba peleando contra Cristo, ¿verdad? Pero al levantarse contra sus hijos, contra los cristianos, estaba levantándose contra el Señor. Dice en Mateo 10:40, Jesucristo dijo, el que los recibe a ustedes, recibe al que me envió. Y me recibe a mí. Si los reciben a ustedes, me reciben a mí, porque ustedes van en mi nombre. Pero también el que persigue a un cristiano, persigue a Cristo. Amén. Y por eso cuando Jesús se le aparece, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo diría, bueno, yo sé que a Jesús lo mataron, yo no estoy persiguiendo a Jesús porque Él está muerto, pensaba Pablo, ¿verdad? Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto, la palabra coces significa, ¿verdad? Esto era el golpe que le daban los animales, los bueyes cuando estaban arando, que estaban unidos al yugo. Ellos daban unas patadas que cuando las daban se herían con el mismo yugo. O sea, el que pelea con Dios se hiere a sí mismo. El que pelea con Dios sale perdiendo. Si somos sabios, no vamos a pelear con Dios, porque Él tiene todo el poder. Oiga, en Mateo 21:42 dice que la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Esa piedra, o sea, tipo de Cristo que la gente ha desechado, que no quiere, esa es la cabeza del edificio. Y sin Él se cae. Y lo tremendo es que dice el versículo 44 de Mateo 21, dice, óigame, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. O sea que con Cristo no se puede pelear porque usted va a salir perdiendo. Si usted le cae encima se rompe y si Él le cae encima lo rompe. Pero aquí, óigame, Él es el vencedor y Él es el todopoderoso.
Amén. Y lo que tenemos es que ser sabios y venir en temor y en reverencia, en humillación, humillarnos ante el Señor. Y aquel hombre Pablo, aquel gran señor, aquel hombre de títulos, aquel hombre de religión, aquel hombre de puesto, aquel hombre de aristocracia, aquel hombre, óigame, un hombre con poder humano, sin embargo cae postrado a tierra diciendo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Pablo cayó rendido ante el Señor Jesús. Y esa es la manera en que Él quiere que usted y yo, hermano, nos humillemos. Delante del Señor no vale título, no vale aristocracia, no vale religión, no vale posición, hermanos. Todos nosotros, hermanos, necesitamos del Señor y debemos venir humillados a Él. A Pablo no le valió religión delante del Señor. Tuvo que humillarse, ¿verdad? Y esto me da a entender también, ¿verdad? Que, óigame, un encuentro con Cristo cambia totalmente nuestra vida. Pablo tuvo un encuentro con Jesús y su vida cambió por completo. Pasó de ser un perseguidor a ser un perseguido. Pasó de ser un religioso, amén, a ser un convertido a Cristo, a ser un verdadero cristiano, amén, a ser un proclamador del evangelio. ¿En qué? Pablo no tenía en su cabeza el que iba un día a predicar el evangelio. Sin embargo, el Señor ya lo había llamado. Y me encantan las palabras que le dice Jesús a Pablo, porque este es el mensaje que Dios nos ha mandado a nosotros a proclamar. Hermanos, el evangelio no es cualquier cosa, entienda eso. Esto es poder de Dios, esto es algo grande, poderoso, que el Señor ha puesto en nuestras manos. Óigame, oiga lo que le dice el Señor Jesús a Pablo. En el versículo, voy a leer nuevamente el 15. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. El Señor le da una comisión a Pablo, lo va a enviar a los gentiles. Los gentiles, en términos sencillos, eran los no alcanzados del tiempo de Pablo. Aquellos paganos que no tenían ni noción de Dios, no tenían Dios, vivían sin esperanza, adorando ídolos muertos. A esas vidas lo enviaba el Señor a Pablo, esos gentiles, ¿verdad? Y, ¿verdad? Hoy en día, pues hay muchos gentiles. Y el versículo 18, oiga la misión que el Señor le encomienda a Pablo. La proclamación del evangelio tiene que hacer estas cosas. Dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Óigame, el Señor nos ha encomendado, nos ha mandado a predicar el evangelio. ¿Para qué? Para que las vidas puedan abrir los ojos, para que puedan venir de las potestades de Satanás a Dios, dice la palabra, para que puedan recibir perdón de pecados en el nombre de Jesús. Ahora dice: para que abran sus ojos. Hermanos, la gente en el mundo anda ciega totalmente, espiritualmente está ciega. La gente del mundo no oye, no ve, no entiende, no saben de dónde vienen ni para dónde van. Van rumbo a una condenación segura y no se dan ni cuenta. Como cordero van rumbo al matadero. Oiga, van rumbo a la destrucción y ellos van contentos y felices a su destrucción, no saben para dónde van. Y usted va a advertirle, hasta se enojan. El hombre natural no percibe las cosas espirituales y para él son locura, dice la palabra. Están ciegos. Segunda de Corintios 4:4. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Esa gente tiene los ojos cegados totalmente. No pueden ver la luz de Cristo. Por lo tanto, van en caminos de muerte. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Van rumbo a la muerte, a la perdición, a la condenación eterna. El hombre ciego no ve por dónde va, anda perdido, sin Dios, sin esperanza. No puede ver la verdad que es Cristo, no puede discernir entre el bien y el mal. Está bajo el engaño de Satanás. Por eso es que hay que proclamar el evangelio para que los ojos de la gente se abran. Óigame, la verdad muchas veces no nos gusta y, como dicen por ahí, y hasta incomoda, pero es la única que liberta. La verdad duele, pero liberta. Amén. Y por eso el Señor dijo, Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿cómo podemos conocer la verdad? Por la palabra de Dios. Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la verdad, pero las Escrituras dan testimonio de Él. Por eso es que hay que predicar esta palabra tal y como está, porque aquí está la verdad.
No podemos quitarle y no podemos añadirle. Ay de aquel que lo hace. Pero esta es la que liberta, aunque duela, aunque moleste, porque oiga que la verdad molesta, hermano. Cuando usted le dice a un musulmán que Mahoma no es el camino, eso molesta hasta al punto hasta de querer matar a otra persona. Cuando usted le dice a un religioso, mira, ese camino te lleva a la muerte, esa religión no te va a salvar, no importa que hayas nacido en ella. Óigame, esto no depende de religión, aunque nazcas en la iglesia evangélica. Esto depende de una relación con Cristo, de conocer a Cristo personalmente, hermanos. Óigame, esto se trata de que Cristo viva en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces la gente está ciega. Gloria al Señor, solamente el evangelio abre los ojos. ¿Y por qué cree usted que Satanás impide tanto la predicación del evangelio? ¿Por qué el enemigo se enoja tanto y se levanta contra los cristianos? ¿Por qué? Porque queda al descubierto cuando llega el evangelio. Amén, sus obras de tinieblas quedan al descubierto. Su destino queda manifestado porque la Biblia dice que le espera el lago de fuego y azufre a Satanás. Y él no quiere oír eso y él sabe que el evangelio, amén, lo desenmascara. Y por eso, ¿por qué usted ve que el enemigo está tan en contra del evangelio? ¿Por qué no persiguen otros grupos? ¿Por qué la cogen con los cristianos? ¿Pero por qué? Porque hablamos la verdad, hermano. Y dicen un refrán por ahí, por la verdad murió Cristo. Y usted y yo tenemos que morir por la verdad, hay que predicar la verdad. Le guste a quien le guste, hay que predicar la verdad. El Señor nos ha encomendado esa palabra para que los ojos de la gente se abran. ¿Cuánta gente dentro de iglesias tiene los ojos cerrados porque no conocen la palabra? Aún con una Biblia, hermanos, que la llevan y la traen de la casa a la iglesia y no conocen la palabra. No escudriñan este libro, no se meten profundamente. Ignorantes del Dios al que les sirven. Están, como dijo el apóstol Pablo, los atenienses, pero eso eran atenienses y eran paganos, idólatras, y está bien. Pero hoy en día hay muchos evangélicos que le va ese título también. Al Dios no conocido, al que ustedes adoran sin conocerles, al que yo les anuncio. Que Dios no sea un desconocido, hermano. Usted tiene su palabra que dan testimonio de él. Métase en la palabra, cómase la palabra. Ese es el llamado, a comerse el rollo. Yo le encanta la comida de la tierra, pero no quieren comida del cielo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted tiene dos partes espirituales y una física. Necesita alimentar más la espiritual que la física, porque son dos espirituales y una física. Usted es alma y espíritu y es cuerpo. El cuerpo va a ir a la tierra, pero el alma necesita salvación. Por eso que tiene que comer lo espiritual. Amén. Gloria a Jesús. El evangelio tiene que ser predicado para que los ciegos vean. Tengo buenas noticias. Jesucristo vino a dar vista a los ciegos. Amén. Gloria a Dios, Él vino a dar vista a los ciegos, no solo físico, espiritualmente primero. Esa es la vista más importante. Muchos que tienen ojos y no ven. Tienen ojos físicos, pero no ven, no disciernen. Gloria a Jesús. Y yo me gozo cuando oigo esas estadísticas de cómo el evangelio está llegando a esos paganos, a esos idólatras, a esa gente, hermano, que, óigame, que no creen nada, que no conocía al Dios verdadero y los ojos se están abriendo. Amén, y la gente está viniendo al conocimiento de Jesús y eso debe ser motivo de gozo para nosotros. Gloria al Señor, pero sigue diciendo para que abras sus ojos, eso hace el evangelio, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. El que anda ciego anda en tinieblas, amén, no puede ver por dónde camina, anda en tinieblas. Usted sabe que la Biblia dice que el reino de Satanás es un reino de tinieblas, de oscuridad. La Biblia dice que las tinieblas han arropado la tierra en estos últimos tiempos. Pero también dice Juan 8:12, Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa luz tiene que resplandecer, hermano. Esa luz tiene que ser encendida, amén. Y como dice Juan 1:5, que me encanta ese versículo, la luz en las tinieblas resplandece. A veces vemos que las tinieblas son muchas y, óigame, en esas regiones de la tierra están esas tinieblas condensadas allí, esos principados entronados, óigame, comunismo, hinduismo, budismo, islamismo y satanismo, pero también, óigame, la luz de Cristo está alumbrando esas naciones, la luz en medio de las tinieblas resplandece más fuerte todavía y tenemos nosotros que procurar que esa luz siga llegando y alumbrando la ventana 1040, gloria al Señor, óigame. ¿Para qué? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Hay un versículo muy hermoso en Isaías 9:2 que dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz.
Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Eso es lo que está pasando en estas regiones. Las tinieblas se están disipando. El Satanás está siendo destronado y nuestro Señor Jesucristo está siendo entronado porque Él es el Señor. Amén. Él es el Todopoderoso, Él es que gobierna, Él es el amo y el dueño del mundo. A Él pertenecen. Satanás es un usurpador y hay que destronarlo. Hay que entronar a Cristo. Gloria al Señor. Yo me gozo cuando oigo cómo la luz de Cristo está llegando. Se están convirtiendo las almas en China, en Irán, hermanos. Hay una revolución cristiana en Irán que el gobierno no puede detener. No haya que hacer, apresa cristianos y se siguen convirtiendo. Óigame, el diablo no puede contra el evangelio. El enemigo no puede detener el avance de la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Y sigue diciendo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Lamentablemente, eso dice la Biblia, no lo dice la hermana Carolina, 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. La Biblia dice que el que practica el pecado, el que vive en el pecado, es de Satanás. Hay dos señores, amén. O le servimos a uno o le servimos al otro. Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. Porque o amamos a Dios o amamos al enemigo. O pertenecemos a Dios o pertenecemos al enemigo. Lamentablemente muchas personas le pertenecen a Satanás y ellos ni lo saben. Pero así lo dice la Biblia. Yo sé que son palabras fuertes, pero están en la Biblia, hermanos. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. La otra parte la voy a dejar para más tarde. Lamentablemente el pecado nos hace esclavos de Satanás. Juan 8:34 dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Óigame, el pecado nos hace esclavos de Satanás, propiedad del enemigo, y Satanás es un amo muy malo. Juan 10:10 dice que él vino a robar, a matar y a destruir. Y venimos a ser hijos de ira y de desobediencia, dice la palabra. Ahora, lo tremendo de todo esto, ¿verdad? La otra parte del versículo, 1 de Juan 3:8, que dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el enemigo ha pecado desde el principio, pero la otra parte, ¿verdad? Pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Él vino a dar libertad a los cautivos, dice la palabra. A abrir las cárceles a los presos, a pregonar libertad a los oprimidos. Óigame, el evangelio nos traslada de la potestad de Satanás a Dios. Antes éramos hijos del enemigo, antes éramos esclavos del enemigo, pero ahora somos hijos de Dios, propiedad del Dios Todopoderoso, comprados con la sangre poderosa de Jesucristo. Fuimos rescatados del poder del enemigo. Óigame, hemos sido un pueblo adquirido por precio. Ese precio fue la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario que se pagó para que usted y yo pudiéramos ahora ser propiedad exclusiva del Dios Todopoderoso. Eso es un privilegio muy grande. Óigame, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que no erais ni pueblo, pero que ahora sois pueblo. Óigame, vosotros que antes no habíais alcanzado misericordia, por ahora habéis alcanzado misericordia. Usted sabe el privilegio que tenemos, por a la vez la responsabilidad, porque hemos sido salvos para anunciar sus virtudes, para que esa misma misericordia que fue extendida a nuestra vida se extienda a otros, para que lo que recibimos de gracia, lo demos de gracia. Esto es gratis. No podemos cobrar por el evangelio, por la predicación. Óigame, hermano, esto es de gracia. Como decía un predicador, ¿cómo voy a cobrar por los milagros si no los hago yo? Yo no los hago, es el Señor. ¿Cómo voy a cobrar por ellos? Óigame, hermano, hemos sido salvos, ¿verdad? Por la misericordia del Señor. ¿Para qué? Para también procurar la salvación de otros. Ese versículo 18 a mí me encanta. Lo que el evangelio hace en la vida del hombre, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, óigame, y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Usted sabe lo bien que yo me siento de saber que yo le pertenezco al Señor? Que el enemigo no es mi dueño. Yo me siento muy bien por eso. Pero aquel que no ha recibido a Cristo le pertenece a Satanás. Aquel que no ha confesado a Cristo como Salvador todavía tiene ese amo, hermanos.
Y si usted no lo ha hecho, lo debe hacer para que pase de la potestad de Satanás a Dios. Y no es, no, pero yo creo en Dios. No es cuestión de creer, es cuestión de una decisión. Cree hasta el diablo, dice la Biblia, cree en Dios. Él cree y tiembla, tiene más reverencia que muchos. Hay muchos que dicen creer y no tienen reverencia. Hermanos, óigame, esto es serio. Y termina diciendo, para que reciban por la fe que es en mí, acuérdense que Jesús es el que está hablando, por la fe en mí, en Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Óigame, por la sangre de Jesucristo somos perdonados. ¿Por qué? Porque ningún pecador puede venir a Dios. Ningún pecador tiene acceso a la presencia de Dios si no es limpiado primero, si no es perdonado con la sangre preciosa de Jesús. Por eso no hay otro que salve, porque nadie más dio ese sacrificio en la cruz, nadie más lo hizo. Ningún otro ser humano murió por nosotros en la cruz. No importa cómo le llamen, no importa que le digan santo. El único que murió, que pagó el precio en esa cruz por nuestros pecados para redimirnos del poder de Satanás, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión o rescate, fue el Señor Jesucristo. Y no solo murió, sino que demostró su poder resucitando de entre los muertos. El único ser humano que ha resucitado de los muertos con su poder y al cual la muerte no puede vencer, y que él mismo dijo, tengo las llaves del infierno y de la muerte, se llama Jesús. Por eso él es el único Salvador, no hay otro. No hay que buscarle la quinta pata al gato. Nadie más ha hecho lo que hizo Jesús, por eso él es el Salvador. Pablo lo creía muerto y se llevó la sorpresita de que Jesús está vivo, porque le habló. Amén. Y muchos todavía creen que Jesús está muerto, pero Jesús vive por los siglos de los siglos. Y lo tremendo es que Él es a quien Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y Él es el que tiene la autoridad sobre la muerte y sobre la vida. Así que eso es serio. Gloria al Señor. Entonces, a través de Jesús recibimos perdón de pecados, porque si nuestros pecados no son perdonados, no podemos llegar a Dios. No se puede. El pecador no puede llegar a Dios. El pecado es una barrera, es un impedimento, pero viene Cristo y derrama su sangre y perdona nuestros pecados, entonces podemos venir a Dios. Oiga la misericordia de Dios tan grande, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice la palabra en Isaías 1:18, ¿verdad? Dios quiere perdonar nuestros pecados. De hecho, nos está llamando. Venid luego si estemos a cuentas. Aquí no es lo mal que tú estés. Dios te está llamando a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, fueren rojos, vendrán a ser como la blanca lana. Oiga, vendrán a ser como la nieve, dice la palabra. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. El Señor te está llamando, no importa lo horrible de tus pecados. Hay perdón, hay misericordia si te humillas y buscas a Cristo. Gloria al Señor, Él te quiere perdonar. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero hay que reconocer que hemos pecado, hay que reconocer que le hemos fallado a Dios. Hay gente que no quiere reconocer sus pecados. Todo ser humano es pecador, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos nos desviamos a una, nos hicimos inútiles, dice la palabra. No hay ser humano bueno, el único bueno es Dios. Hay que reconocer que hemos pecado. Usted no ve cómo la gente le anda huyendo al Señor. La gente no quiere a Dios. Dios es que nos vive buscando, óigame. Él hace el llamado, ven y estemos a cuentas. Él quiere perdonar nuestros pecados. No importa lo horrible, lo negro de nuestros pecados, los rojos de nuestros pecados. Dice la palabra en Primera de Juan 1:7 que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No hay pecado que Él no pueda perdonar. Gloria al Señor, pero tenemos que ponernos a cuentas. Y Proverbios 28:13 dice algo, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si los encubrimos, si los negamos, si no queremos reconocer, no prosperamos. Pero si los confesamos, si venimos al Señor humillados y reconocemos nuestra condición, entonces alcanzamos misericordia. Gloria a Jesús. Nuestros pecados son borrados y podemos comenzar de nuevo. Amén. Somos nueva criatura en Cristo. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Ve que no dice si alguno está en la iglesia, si alguno está en una religión, si alguno se llama cristiano, si alguno está en Cristo? Yo estoy en Cristo y Cristo en mí. Mire qué cosa.
Gloria al Señor en Cristo. Entonces somos hechos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. De aquí todas vienen a ser nuevas. Por eso el que verdaderamente tiene un encuentro con Cristo no vuelve a ser el mismo. Hermano, las cosas viejas tienen que pasar. Tienen que haber cambios en nuestras vidas. No todos van a venir de una vez, pero comienzan los cambios en nuestras vidas. Comenzamos a ser moldeados y a ser llevados a ser como Cristo. Gloria al Señor, pero tienen que haber cambios si verdaderamente hemos conocido a Cristo. Yo no sé si usted le conoce, porque aún leer la Biblia no significa conocer a Cristo. Mucha gente lee la Biblia como conocimiento intelectual. La Biblia no se lee para saber, la Biblia se lee para obedecer, para vivir y para ser más semejante al Señor, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero la cuestión es que recibimos perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora usted y yo tenemos una herencia en los cielos. Dice Primera de Pedro 1:4 que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos. Óigame, incorruptible, no se corrompe. Incontaminada, no se contamina. Inmarcesible, no se marchita, no se arruina. Óigame, hermano, las riquezas que tenemos allá arriba, nadie las puede destruir. Por eso fue que el Señor dijo que hiciéramos tesoros allá arriba, donde nadie puede dañar. Ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Hagan tesoros en los cielos, allá está nuestro tesoro. Tenemos nuestra herencia allí, la herencia de la vida eterna. Ese es el tesoro más valioso que usted ha recibido, la vida eterna. Es lo más valioso que usted tiene aquí en esta tierra. Por eso es que hay que atesorar eso, hermano. Hay que cuidarlo. Usted tiene que amar al Señor. Esto es un privilegio, esto es algo grande. Lo que Dios, hermanos, ha hecho con nosotros. Porque lo que dice ahí en el versículo 18 lo hizo con nosotros primero, ¿verdad? Nos abrió los ojos. Nos convirtió de las tinieblas a la luz. Nos trajo de la potestad de Satanás a Dios. Perdonó nuestros pecados y nos dio una herencia. Y ahora usted y yo somos los proclamadores de esa palabra. Lo que vamos a llevar esa misma palabra de esperanza a otros. Amén. Lo que vamos a hablarle a otros del poder del evangelio de nuestro Señor. Amén. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hay una condición. Para algunos el evangelio puede ser salvación y para otros puede ser tropiezo. Para aquel que no cree es tropiezo. Puede ser condenación también, ¿verdad? Porque el evangelio tiene un mensaje positivo y negativo. Si crees, eres salvo, pero si no crees, eres condenado. Entonces hay un mensaje, hay un doble mensaje en el evangelio. Para el que cree es salvación, para el que no cree es condenación. Porque déjame decirte algo, la gente dice, yo no creo en eso, creas o no creas. No va a evitar que la palabra de Dios se siga cumpliendo. Hay gente que cree que Dios depende de ellos. Si yo no creo que hay Dios no va a hacer nada. Creas o no creas, Dios es real. Y déjame decirte una cosa, el diablo es más inteligente que tú porque el diablo cree en Dios. El diablo no es ateo. Mire qué cosa, ¿eh? Él pone a la gente a ser atea, pero él no es ateo. Y lo dice la Biblia, que él cree y tiembla. Entonces, hermano, hay que ser muy bruto para no creer en Dios porque ni el diablo es tan bruto. Entonces, creamos o no creamos, la Biblia se está cumpliendo en nuestros ojos. Si queremos seguir con esa terquedad, haya usted que lo que le viene es juicio. Yo prefiero creer y arrepentirme y humillarme, porque esto es serio. Entonces abra sus ojos en el día de hoy. Abra sus ojos y vea la luz de Cristo. Salga de la potestad de Satanás a Dios. Hoy es el día de salvación. ¿Por qué seguir dilatando y dilatando? Usted no sabe si se va a morir mañana. Usted no sabe si Cristo viene hoy. Amén. He aquí hoy es el día aceptable. He aquí hoy es el día de salvación. Hoy es el día, amén, para entregarnos a Cristo por completo. Hermano, y si usted está en dos aguas, si usted está en doble ánimo, si usted no se ha parado bien en la roca, párese en el día de hoy. Esto no es relajo. El evangelio es poder de Dios. Esto es serio. Esto es lo más serio que hay aquí en la tierra. El evangelio de Jesucristo, hermano. Esto es lo más serio. Óigame, vamos a tomar seriedad en el asunto porque por esta palabra vamos a ser juzgados. Y mientras más sabemos, más se nos va a demandar. Así que póngase de pie en este día. Gloria al Señor. Y yo me alegro, amén, lo que el Señor hizo en mi vida. De cómo me salvó, de cómo me abrió mis ojos. Yo no sé si usted pensó como yo, pero cuando yo vine a Cristo dijo, wow, yo sí que estaba ciega. Pero gloria a Dios que ahora veo la luz.